Buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Cervantes. Es de nuevo un gran placer hoy poder presentar una nueva conferencia en el ciclo de Tribuna de Hispanistas. Pero antes que nada me gustaría saludar al profesor Aparajit Chattopadiai, que está aquí con nosotros. Él ya dio su conferencia hace ya unos años para Tribuna de Hispanistas, muy interesante. Y él es catedrático, jubilado ya, en la Universidad Jenny. Recordad que en español la palabra inglesa profesor es catedrático. Es muy importante saber las distinciones en el mundo académico. Bien, hoy tenemos con nosotros a un assistant professor del Departamento de Germanic and Romance Studies de la Universidad de Delhi y es un gran placer, como digo, presentar hoy a Rama Paul. Muchas gracias, Rama, por estar con nosotros. Y decir que ella, como he dicho, es profesora en la Universidad de Delhi de español, pero me gustaría empezar un poco focalizando nuestra atención en su doctorado, porque ella hizo el doctorado en GenU con un título llamado Women Writers and Their Wars, Unraveling the Story, Fiction and Politics in the Nicaraguan Writer Gioconda Benn. Su MPhil también era un tema relacionado con la situación de la mujer y la literatura, concretamente invirtiendo la realidad, la voz femenina en Novela negra con argentinos de Luisa Valenzuela. Digo esto porque, como vemos también un placer saludar a la profesora Diva Maubria, por favor. Digo esto porque ya desde su tesis, desde su tesina, marca la tendencia de su interés en mujeres escritoras y en la voz femenina en la literatura, que es de lo que nos vas a hablar hoy. Concretamente, el título es Las voces comprometidas y las voces confesionales, descifrando la poética de mujeres poetas en América Central. Por lo tanto, tenemos realmente muchas ganas de oír esta perspectiva sobre la mujer centroamericana y su presencia en la literatura. No voy a leer su largo currículum, decir, evidentemente, sus múltiples tareas como miembro de comités académicos y sus trabajos académicos y administrativos. Decir simplemente que ella ha dado multitud de conferencias, tanto en España como en la India, y me gustaría recordar que ella participó con nosotros también, ahora en el mes de febrero, en el encuentro de profesores de español que hicimos aquí el 10 de febrero de 2024. También llama mucho la atención que ella ha supervisado más de 17 disertaciones, tesinas, le llamamos en español, ¿no? Tesina al final del MPhil, y son 17, es un número muy considerable. Y una vez más, solo me gustaría leer los títulos de las 3 últimas tesinas que ella ha supervisado, porque es significativo. Yo creo que es un tema constante en tu preocupación por académica, ¿no? Y esta sería, la última es Woman's Emancipation o Woman's Objectification, Deciphering Woman en los cuentos de Eva Luna por Isabel Allende. La otra era Interrogating the Hegemonic Masculinity in the Short Stories of Augusta Roa Bastos. Y la otra era Redefining Masculinity through the Manuel Puig Books The Keys. Por tanto, realmente esta preocupación que tiene Rama por la situación de la mujer, por esa redefinición de la masculinidad, que es algo que está sucediendo en el mundo entero y que es algo que todos vivimos con mucha normalidad en realidad, todo esto le ha preocupado mucho. Ya para cerrar esta presentación, también mencionar los 4 cuentos que tradujo en un libro llamado Gyara Latin America Kahania, publicado por Sahitya Academy, y que por lo tanto, de esos, allí creo que habían 11 historias, 4 de las cuales fueron traducidas por Rama Paul, básicamente historias de Costa Rica, Paraguay, la República Dominicana y Uruguay.
Y bueno, podríamos seguir continuando, pero aquí me detengo. Voy a pedir un fuerte aplauso para nuestra conferenciante. Y muchas gracias, Rama. Bueno, muchísimas gracias por palabras tan generosas, ¿no? Que en realidad no las merezco, y además gracias otra vez por invitarme y darme esta oportunidad, ¿no? Muy agradecida, muy agradecida. Como usted ha dicho, que mi preocupación principal académicamente, ideológicamente, ha sido la cuestión de las mujeres, y en los últimos cuantos años también estoy intentando preocuparme con las ideas de género como el espectro, ¿no? De las cuestiones de los gays, los homosexuales, y por eso las últimas tesinas que yo supervise incluye un trabajo de Manuel Puig, que en realidad trabajaba o su obra trata de estas cuestiones, ¿no? Muy quemantes y muy relevantes para nuestro tiempo. En realidad, este estudio que he preparado, ¿no? Esta charla, no es como partiendo de la premisa de mi tesis doctoral, en que yo traté de las narrativas nicaragüenses. Y en este caso quería ver a la poesía, y una de las razones principales para la poesía, para estudiar, para no entrarme en este género, era que hoy en día en realidad no leemos poesía, ¿no? Estamos más en el dominio de prosas, pero en realidad, ¿qué es poesía? Y tenemos que de alguna manera descifrarlo. Y aquí, como antes de que con sus palabras tan bondadosas, ¿no? Me brindó catedrático Pujol, solo estábamos hablando, y aquí está el profesor Chattopadhyay, aquí está Viva Moria, y hemos hablado tanto de poesía. En realidad, cuando Viva daba, en mi carrera profesional, Viva daba clases de poesía a los estudiantes de licenciatura. Y luego me dio la capa, que ahora te toca a ti. Y desde entonces, en realidad, me metí, y uso la palabra, me incorporé, me integré con la poesía. Y ha sido una revelación personal, no solo discursiva, pero una revelación personal para mí. Y el amor de poesía en realidad empezó con el profesor Chattopadhyay, porque era su estudiante, y siendo su estudiante nos introdujo en el bachillerato de diplomatura, las cuestiones, los poemas de Federico García Lorca, de Vicente Alexandre y de tantos poetas, ¿no? Y de ahí en realidad surge el amor de poesía. Entonces hoy, ahora sentada aquí y presentando sobre la poesía, ¿no? Ante todas esas personas, me da un placer personal. Voy a hablar sobre las voces comprometidas y las voces confesionales, ¿no? Y intentaré descifrar la poética de las mujeres poetas de América Central. Yo voy a cambiar un poco el orden de mi texto, porque eran mis palabras, conclusiones, pero ahora me veo un poco obligada a presentarlo otra vez al principio. ¿Por qué América Central? Porque la idea de América Central, como dice el etnógrafo, el novelista Arturo Arias, el guatemalteco, que Centroamérica existe en el margen del margen. Y me explico que sí, como siendo un profesor en Universidad de California,
cuando él daba charla aquí en Nueva Delhi y nos asistimos, él habló que como ¿no? Cuando hablamos de la literatura mundial, siempre el primer paso es para los textos europeos y ingleses. No el mundo anglófono, pero luego el mundo francés, alemán, etc., pero más bien eurocéntrico. Luego, con ellos entran en el siglo XX el mundo que ¿no? Me carecen otras palabras por sino decir tercer mundo, ¿no? Y entran, por ejemplo, literatura de diferentes partes de Asia, de América Latina. Pero Arias aduce que en cuanto a América Latina, lo que ocurrió en el siglo XX, que la mayoría de la literatura representada en el mundo literario pertenecía a México, a Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia, etc. Pero muy pocas literaturas pertenecían de República Dominicana, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, etc. Entonces, América Central casi no existe en realidad en el mundo literario o en la literatura mundial, digamos, ¿no? Entonces, como vemos, los alumnos, los de inglés, estudian literatura en traducción. Todos conocen ya a Borges, todos conocen ya a Gabriel García Márquez, a Isabel Allende, pero quizás muy pocas han oído de Gioconda Belli, ¿no? O muy pocas han oído de Bernardo Bermúdez del Risco. Y es algo que hay que pensar en eso. Entonces, partiendo de estas palabras, empiezo con mi ponencia y intentaré hablar y también leer un poco para mantener el orden. En una entrevista a la escritora nicaragüense Gioconda Belli, se le preguntó si consideraba la poesía como la voz más auténtica para los nicaragüenses. A la cual Belli contestó, y la cito: es cierto, hay una razón mítica. Es por el hecho de que en Nicaragua no existían héroes, ni existían modelos paradigmáticos a los cuales pudiera referirse nacionalmente. Por esto, Rubén Darío, ¿no?, el poeta, se convirtió en ese paradigma del nicaragüense que había convertido su talento natural en un don casi divino para lograr una revolución del español. Ese personaje marcó muchísimo, digamos, el imaginario nacional. Así que para una nica, llegar a ser poeta es la aspiración más grande que se puede tener. Y luego habla un poco de Sandino, Augusto César Sandino, quien luego era el héroe nacional. Belli vuelve a Rubén Darío y dice: Darío era la única personalidad de la que nos podíamos ser orgullosos los nicaragüenses. Entonces, de ahí se marca la importancia de poesía en las vidas de tantas gentes, ¿no? De cierta manera, estas palabras de Gioconda Belli señalan la relevancia de poesía para los nicaragüenses, pero a la vez también se puede atribuirla y extender este fenómeno a otros poetas de la región. A fin de cuentas, todas estas mujeres poetas comparten una historia casi similar de padecer la violencia bajo un régimen autocrático en su país y de resistir contra ello tanto corpóreamente como con sus palabras. Aquí introduzco un concepto que las mujeres escritoras se preocupan por mucho, y el concepto es escribir con el cuerpo, ¿no?, donde el cuerpo asume un
punto discursivo muy importante y lo explicaré luego. Sin embargo, con este estudio no pretendo formular conclusiones generales sobre las tendencias poéticas de las escritoras centroamericanas, puesto que lo considero algo imposible, dada la particularidad de cada una de ellas. Sino, mi intención es simplemente indagar algunas innovadoras tendencias de la creación poética en su entorno histórico-político que también impactan su ser personal de identidad femenina. Entonces, en realidad estoy arguyendo que la poesía es un praxis, es no simplemente una práctica pasiva de escribir, sino es algo que a quien se entiende políticamente, ideológicamente y participa así. La poesía de estas mujeres entonces resuena algo confesional, como indican sus antologías también. Y menciono aquí solo un poemario para cada una de las 4 mujeres poetas a quien veo. Línea del Fuego, así se llama su poemario de Gioconda Belli, y es una alusión a la vida de guerrillera sandinista, porque Línea del Fuego en realidad refiere a On the Line of Fire, ¿no? En este sentido. Luego tenemos a Alegría, quien escribió Sobrevivo, ¿no? Bastante claro. Ana María Rodas, la guatemalteca, su poema se titula, o su poemario se titula Poemas de la izquierda erótica. Y Daisy Zamora, su primer poemario se llama Violenta Espuma. Cada título de estas antologías evoca algo, un tono profundamente personal, y también confiesan de los deseos y las experiencias individuales, particularmente cuando leemos los poemas. Estas 4 mujeres poetas pertenecen a la región de Centroamérica y coinciden más o menos en la periodización de producción literaria, o al menos presentan una continuación de la producción poética femenina en esta región. Las 4 son de Centroamérica y más o menos empezaron a escribir a finales de años 40, que era Claribel Alegría, pero la mayoría de la producción se ocurrió entre los años 50 y los años 80. No obstante, su trayectoria lo considero más que una mera coincidencia, dada que desde los años de 60, 70, 80, los países centroamericanos luchaban por su liberación contra las dictaduras prolongadas y la mayoría de estas poetas ya estaban implicadas directamente en la lucha de resistencia contra las dictaduras en sus países o indirectamente impactadas, pero verdaderamente impactadas. Así arguyo que su poemario invocan y plasman múltiples y diversos momentos de las resistencias capturadas no desde una vista retirada y privilegiada de poeta, no estar ahí en su balcón y escribiendo ante su escritorio, no, sino vivida activamente en su piel, clavadas con los sacrificios personales, sobreviviendo tragedias de una guerra de resistencia y perdurando el absolutismo y también el exilio. Y también quiero subrayar con esta ponencia que cómo su poesía rememora, intensifica, invoca lo que desvanece o lo que se relega con el paso del tiempo en las historias y estadísticas despersonalizadas de América Latina. Aunque suena solo como una frase, pero a mí me parece muy importante, porque la mayoría de las veces lo que ocurre con nosotros, que una vez ocurre una violencia, hasta el momento
que se quede inmediato está en nuestra memoria, pero luego solo lo recordamos cuando leemos las crónicas históricas o periódicos o vamos a la biblioteca. Y en estos momentos, estas tragedias, estas violencias, se limitan en ser nada más que estadísticas, ¿no? Entonces, su tarea es muy importante. Las poetas y las 4 poetas que trataré son Claribel Alegría, Gioconda Belli, Ana María Rodas y Daisy Zamora, entre muchas otras, que subrayan mediante su poesía una historia muy personalizada y detallada, en donde lo político se integra con lo personal y se convergen para desplegar una expresión artística sumamente feminista y utilizan un lenguaje poético innovador, quebrándose de la poesía convencional. Antes de empezar, solo quiero dar una pequeña imagen de contexto histórico de cada una de ellas para que es más fácil localizar, ubicarlas en su situación, en su historia. Como citado, en Nicaragua la poesía goza de una elevación casi mítica, pero este mito desempeña una función heterogénea que se funda, entre otras cosas, también en una articulación letrada del nacionalismo. La poesía por muchos años en América Latina ha servido como narrativas del nacionalismo también. Rubén Darío es un caso. Por ende, cuando las mujeres poetas se empeñan a exponer desde su región en épocas de pleno absolutismo en sus países respectivos, no ha de dudarse que habrá un nítido sentimiento de nacionalismo que también incluirá algo personal y que confrontaría al nacionalismo tiránico de los dictadores. Una mirada breve ahora a la vida de los poetas que puede aclarar este punto aún más. Claribel Alegría, con quien empiezo, nacida en 1924 en Nicaragua, en una cuna acomodada y cuya familia se vio obligada a mudarse a El Salvador debido a la dictadura de los Somoza en 1925. Entonces ya no tenía ninguna memoria de Nicaragua, ella era salvadoreña. A pesar de su vida privilegiada, ella mantuvo un compromiso social a las letras y a la resistencia pacífica contra la dictadura somocista, incluso una asociación con las fuerzas guerrilleras de Frente Sandinista. Al final de su exilio voluntario y vivir una identidad nacional fluida de nicaragüense y salvadoreña, volvió a su país natal en 1985 para apoyar la reconstrucción de la nación. La vida y las letras de Alegría atestiguan unas tendencias marcadamente político-ideológicas y a la vez comprometidas a una estética sumamente literaria, lo que la asigna a la generación de escritores comprometidos. No sé si ustedes conocen este término, escritores comprometidos, se usa para muchos escritores de América Latina, quienes escribieron por el pueblo, para no representar las tragedias, la violencia del pueblo contra las dictaduras. De hecho, Daisy Zamora, la poeta, a quien también trataremos, en su ensayo dedicatorio Knowing Claribel Alegría in World Literature Today, expone que no se sabe dónde convergen las fronteras entre ella sí misma y sus palabras, el horizonte donde la luz y la sombra se funden, puesto que la poeta, su imaginación y sus palabras se fusionan en una realidad singular. Cito a Zamora, word by word, ella escribió este artículo en inglés. Word by word, line by line, poem by poem, Claribel is her poetry, and her poetry is Claribel. La otra poeta y escritora en cuestión es Gioconda Belli, es más conocida
igual como Alegría, Belli proviene de semejante herencia intelectual y poética. Menciono esta cosa y lo explico por qué menciono su herencia privilegiada. Nacida en la familia privilegiada, recibió alto nivel de educación, en una región donde el analfabetismo femenino existe como norma. Entonces, aduce Arenal que both Alegría and Beiji belonged to a milieu that included writers and artists from the entire continent, an ambience in which the art of the Mexican Revolution and the poetry of the Spanish Civil War were significant points of reference and departure. En otras palabras, eso indica que su privilegio posibilitó acceder a una expresión artística revolucionaria y moldear, por ende, ¿no?, su propia expresión poética. Si no hubieran sido educadas o acceder a esta poesía, quizás no hubieran escrito, ¿no? Hay una posibilidad. Además, Belli se juntó con Frente Sandinista como guerrillera, padeció exilio y regresó al país al triunfar las fuerzas sandinistas en 1979. Se ocupó varios cargos en el nuevo gobierno sandinista, dedicándose a reconstruir la nación, y durante todo ese momento también publicó poemas, novelas, ensayos periodísticos. Entonces su oficio poético, su oficio de narradora, continuó con su política, ¿no? Su poemario, Línea del Fuego, le ganó el premio Casa de las Américas. Y en 1979, al reseñar esta colección, Nancy Morricone, no sé si conocen ustedes a esta poeta también de Cuba, razona, y la cito: la expresión poética que encontramos se caracteriza por ofrecer un torrente de vitalidad que se enmarca con certeza en un alto sentido de ejercer la poesía como liberación individual y como afirmación de identidad y de combate colectivos. Continúo con la tercera poeta. La tercera poeta a quien aspiro estudiar es Ana María Rodas, de Guatemala. Igual como Alegría, Belli, Rodas es una figura literaria destacada del panorama literario centroamericano. Sus obras están consideradas un referente feminista no solo de América Central, sino de toda Latinoamérica. Y en sus articulaciones literarias, Rodas denuncia la violencia de género, pero no se limita en eso. Ella censura de modo vehemente la culpabilización de las mujeres ante todos los asuntos, y su poesía deconstruye el mandato de feminidad decretado por el patriarcado, afirmando la liberación y la autonomía de las mujeres, sobre todo de su sexualidad y del placer. Cuando leemos los poemas de Rodas, descubriremos. Rodas compara su relación con poesía ingeniosamente, y me gustó su entrevista, comparándola con el extraterrestre de la película Aliens, que salió del pecho del protagonista. Su poesía también simplemente salió de ella. Ella en realidad dijo que era como el extraterrestre de la película Hollywood Alien, ¿no? Y en la entrevista comenta: one day I was filled with poetry. I wrote a bunch of awful poems that got published in local magazines. Una de las preguntas que puede surgir: ¿por qué todas las citas están en inglés? Porque todas estas mujeres recibieron sus reconocimientos en las universidades estadounidenses al principio. Entonces ahí donde le preguntaron, hicieron las entrevistas, y por eso todo está en inglés. La última, pero de ninguna manera menos importante, de este estudio es Daisy Zamora, nicaragüense otra vez, y una copartícipe en el grupo de las mujeres poetas de la Revolución Sandinista,
que es conocida como las 6. Entonces había un grupo que también practicaba el don de escribir poesía mientras que no disparaban con sus pistolas o lo que sea. Solo para referencia os doy los nombres: Rosario Murillo, Michelle Najlis, Yolanda Blanco, Vidaluz Meneses y Gioconda Belli. Eran llamadas como las 6. De todas las mujeres poetas, Zamora participó más activamente en la revolución sandinista como combatiente. Y suena casi como de películas de espías, ¿no? Monitoreando escáner de los Guardia Nacional en busca de información, manteniendo una casa segura para los revolucionarios, escondiendo sus armas para las guerrillas, etc. Y mientras que también participaba en la revolución, compuso los poemas que se publicó más posteriormente en 1981, titulado La espuma violenta. Entonces, de ahí podemos quizás extraer por qué la violencia es parte de su referencia. Todas estas mujeres poetas disfrutaron carreras prolíficas de escritoras, componiendo poemas, novelas, ensayos, biografías, etc. Sin embargo, acoto el tema para ahondar nuestra charla sobre el lenguaje, la estética y la ideología de su arte poético, al destacar unos poemas de ellas. Y con el motivo de no sobrepasar la duración, me limitaré en discutir uno o como máximo 2 poemas de cada una de las mujeres poetas. Bueno, entonces nuestro tema, las voces comprometidas y también confesionales. Antes de nada, vuelvo a la pregunta otra vez, fundamental, ¿qué es poesía? ¿Qué distingue la poesía de otros géneros de expresión literaria? Y para responder, intentaré tantear unas nuevas definiciones de poesía señaladas por varios críticos de este siglo. Específicamente me refiero a este siglo porque incluso la expresión poética se ha visto mucho cambio. Sandra Faulkner, al preparar, y ella ha preparado un manifiesto de autoetnografía, declara que la poesía y la política son asuntos de conexiones verbales. Poetry and politics are matters of verbal connections. Además, alega que la poesía es política. Escribir, actuar, publicar poesía es una actividad política. Para no entrarme en mucha teoría, no voy a tratar del tema en profundo, pero solo menciono que Judith Butler y la teoría de performativity quizás también puede ayudarnos en entender este aspecto. Este estudio más bien es como impresiones e emociones, ¿no? Y por eso me limito mucho en la teoría. Opino que la poesía de verdad ahora emplea un lenguaje marcado y alejado de lo... Emplea un lenguaje marcado y alejado de lo cotidiano, lo prosaico, y de ahí viene la prosa y la poesía. Y siempre ha funcionado así. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX ha integrado la política y la ideología en su lenguaje como nunca. Y quizás, como jamás, ¿no? Y quizás la razón de este reside en el que el lenguaje de la poesía ocasiona en un discernimiento más profundo y más directo que otros géneros. En las últimas décadas del siglo XX atestiguaron unas épocas tan tumultuosas que era imposible para las poetas y la poética de que no comprometase a la política. Y dada su naturaleza, de todos los géneros literarios, la poesía posibilita que la poeta entre en una conversación directa con su lector. El lenguaje poético viabiliza un compromiso con la política en la que la composición, la actuación y la publicación en sí misma es la praxis, es teoría y es la práctica, y circunvilando las rígidas estructuras sociales.
A diferencia de otros géneros, y específicamente me refiero aquí a la prosa, que narra una realidad o una representación de la realidad de otras personas, la autora y sus creaciones personifican como personajes en que el lector entra solo con el permiso del texto. La prosa no es capaz de dar luz a un diálogo directo que entre el creador y el lector, que es posible en poesía. Al extender el argumento de la poesía en política, también atestiguamos que muchos poetas ejercen el don para representar a las comunidades oprimidas y marginalizadas de innumerables maneras. La poesía en nuestro tiempo enfrenta las estructuras sociales establecidas para cautivar su público y activar el potencial político de la poesía misma. La poesía plasma una voz política. Voy a ahora intentar venir a los poemas más pronto. Solo quiero decir que yo creo que hoy en día no es posible escribir una poesía pura como escribieron los maestros grandes de Rubén Darío o Vicente, el creacionista, Huidobro, que ahora no es posible. Y lo digo porque que las condiciones materiales de hoy en día lo hacen imposible. Bueno, para nuestras mujeres poetas, la poesía es una herramienta no tanto lingüística ni cultural, sino discursiva. Encarnada, y cuando digo encarnada, en el sentido donde el cuerpo es también central, en sus particularidades concretas, incluso sus mismos cuerpos, lo cual se hace universal cuando los lectores relacionan con su expresión poética. Para estas mujeres poetas, el lenguaje poético asume un tono perteneciente al género femenino, a gendered voice, para crear un espacio de la lucha personal e ideológico. Y ahora a Claribel Alegría y este poema. Para ahondar el tema, lo veo imprescindible tratar de unos poemas de las poetas mencionadas. Intentaré seguir un orden más o menos cronológico, pero no exactamente puede ser cronológico porque muchas de ellas escribieron en todo el momento, pero solo pudieron publicar cuando no existía un tiempo más pacífico. Entonces, es más bien como solo para mantener un orden, ¿no? El primer poema es autorretrato. Quiero leerlo, porque poemas hay que leerlo. Mal logrados de ojos, oblicua la línea temerosa, deshechos los bucles, los dientes trizados, cuerdas tensas subiéndome del cuello, gruñidos las mejillas, sin facciones. Destrozada, solo me quedan los fragmentos, se han gastado los trajes de entonces. Tengo otras uñas, otra piel. ¿Por qué siempre el recuerdo? Hubo un tiempo de paisajes cuadriculados, de gentes con ojos mal puestas las narices, lenguas, saliendo como espinas de acongojadas bocas. Tampoco me encontré. Seguí buscando en las conversaciones con los míos, en los salones de la conferencia, en las bibliotecas, todos como yo, rodeando el hueco. Necesito un espejo. No hay nada que me cubra la oquedad. Solamente fragmentos y el marco, aristados fragmentos que me hieren, reflejando un ojo, un labio, una oreja, como si no tuviese rostro, como si algo sintético, movedizo, oscilara
en las 4 dimensiones, escurriéndose a veces en las otras, aún desconocidas. He cambiado de formas y de danzas, voy a morirme un día y no sé de mi rostro y no puedo volverme. Antes de nada quiero decir que la mayoría de los poemas los he sacado de internet, porque no se publican hoy en día y en las bibliotecas tampoco hay copias, entonces en realidad no sé la fecha de publicación. Metodológicamente hay problemas, pero en cuanto a espíritus, a las emociones, a las impresiones, no hay ningún problema. Yo creo que Alegría escribió este poema cuando ya vivió en exilio, ¿no? Está bastante claro, evidente. En este poema se percata una sensación de pérdida, la pena de exilio que resulta en pérdida de identidad personal, que luego la poeta busca en todo su entorno, pero siempre se siente excluida, desplazada, como si no pertenece a su espacio. Y su pérdida es más acentuada cuando ella encarna esta pérdida de ser literalmente. En Pronuncia, tengo otras uñas y otra piel. Y más adelante, al autorretrarse, pronuncia las partes del cuerpo que nunca ofrece una imagen completa, sino en fragmentos, como un ojo, un labio, una oreja, que la lleva a autorreflexionar y concluir como si no tuviese rostro, como si algo sintético, movedizo. La inestabilidad, a mi modo de ver, ¿no?, de su identidad sea por no pertenecer a un país permanente. ¿Es ella nicaragüense? ¿Es salvadoreña? ¿O inmigrante latina o estadounidense? No identificarse con su pueblo, quienes ya son artificios poéticos del pasado, que no solo existe como parte de una nostalgia, y además no es una nostalgia suya, no es su creación, es creación de su familia, de los álbums, porque al año, ¿no?, cuando tenía 1 año, se mudó y no hay posibilidad de tener ninguna memoria de Nicaragua. Entonces Nicaragua solo vive como nostalgia, ¿no?, construida por otros. Todas estas sensaciones, cuando se lee este poema, ¿no?, perturban a los lectores de no pertenecer a ninguna parte. Y quiero añadir aquí una cosa personal, lo que llamamos hoy en día postmemoria. No sé si ustedes conocen. Que nosotros, yo como una generación que pertenezco a padres que han vivido la partition de India, tengo una asociación nostálgica con lo que se llama Bangladesh hoy, ¿okay?, con la lengua, con unas alusiones a los pueblos que ni siquiera ya existen, porque justo después de que se formaron Bangladesh habían cambiado, renombrado estos lugares, pero que existen. Entonces, cuando leí este poema de Alegría, había algo muy personal que me tocó, que como, ¿no?, una hija de postmemoria, también vivo su realidad de alguna manera. Y eso es la poesía para mí. Cuando se conecta, una india se conecta con un poema nicaragüense, salvadoreña, no sé, español, solo por la lengua. Además quiero destacar el lexicón femenino a que recurre Alegría, las palabras de corporeidad, ojos, labios, uñas, rostros, piel, danza, etc., evocan una delicadez femenina, pero con el avance de poema. No todos estos lo asociamos con ¿no?, la belleza femenina. Toda la delicadez desvanece, dejándonos con una profunda emoción de pérdida. Alegría subvierte los significados y las asociaciones de hermosura presentados por la estética tradicional para polemizarlo
y quitarlos de sus significaciones habituales. Y eso es a qué me refería. Sin embargo, hay críticos literarios que insisten que alegría es también testimonio poetizado de esperanza. Así que les dejo con un poema muy pequeño, muy breve, que también nos cuenta de esperanza. Soy una chispa en la tierra, un desahogo fugaz del corazón que nos piensa. Ahora movemos a Gioconda Beggi, quizás la más conocida y la más leída, porque ya sé que en muchas universidades ahora están haciendo tesis doctoral sobre Beggi. Puede que ninguna otra escritora centroamericana goza de la fama que recibe Beggi, es más conocida más por su narrativa que por su poesía, pero también eso se acoge con mucho entusiasmo. Y una de las razones puede ser que su participación en la revolución y su omnipresencia del tema de las mujeres, la revolución en sus obras, quien la hace muy popular. Y la otra puede ser su producción constante y relevante, que subvierte y desafía el lenguaje y los conceptos del patriarcado. Y ella produció sus obras poéticas, tanto poéticas como narrativas, justo en el momento cuando se vivían la segunda ola del feminismo, ¿no? Así coincidía con eso. Así que recibía mucha atención y se tradujeron sus trabajos junto que se publicaron en español, ¿no? Tuvo este éxito. Bueno, la selección es una selección muy ecléctica, al borde de azar, arbitrario, pero no como un lector quien se topa con algo interesante. Y como ustedes notarán, el título, como gata boca arriba. Te quiero como gata boca arriba, panza arriba te quiero, maulando a través de tu mirada, de este amor jaula, violento, lleno de zapatos, como una noche de luna, y dos gatos enamorados, discutiendo su amor en los tejados, amándose a gritos y llantos, a maldiciones, lágrimas, sonrisas, de esas que hacen temblar el cuerpo de alegría. Te quiero como gata, boca arriba, y me defiendo de huir, de dejar este pelear, de callejones y noches sin hablarnos, este amor que marea, que me llena de polen, de fertilidad, que me anda en el día por la espalda, haciéndome cosquillas. No me voy, no quiero irme, dejarte, te busco agazapada, ronroneando, te busco saliendo detrás del sofá, brincando sobre tu cama, pasándote la cola por los ojos. Te busco desperezándome en la alfombra, poniéndome ante los anteojos para leer libros de educación o del hogar y no andar chiflada y saber manejar la casa, poner la comida, asear los cuartos. Amarte sin polvo y sin desorden, amarte organizadamente, poniendo orden a este alboroto de revolución y trabajo y amor, a tiempo y destiempo, de noche, de madrugada, en el baño, riéndonos, como gatos mansos lamiéndonos la cara, como gata vieja y cansadas, como gatos viejos y cansados, a los pies del sofá de leer el periódico. Te quiero como gata agradecida, gorda de estar mimada, te quiero como gata flaca, perseguida y llorona, te quiero como gata, mi amor, como gata, Gioconda, como mujer, te quiero. Bueno, es muy interesante, pero a mí lo que me llamó la atención, la gata boca arriba y el texto cortesariano, la noche boca arriba. No pudo evitar esta intertextualidad, este paralelismo. Entonces me he fijado en esto porque las otras cosas de una estética, un lenguaje femenino, de corporeidad es bastante claro. Entonces no voy a agobiarles con más interpretaciones. Pero
no es el poema más citado de Beiji. ¿Okay? En los poemas de Beiji la sexualidad se manifiesta explícitamente, implacablemente, y este también es un ejemplar que cumple con estas expectativas. Sin embargo, me llama la atención cómo Gata boca arriba. Todos amantes de la literatura hispanoamericana reconocerán la última parte y la intertextualidad que reverbera con boca arriba. El cuento de Cortázar más emblemático, La noche boca arriba. Y sin pretensiones, la corporeidad de aquel cuento interviene en la lectura de este poema. En mi opinión, Beiji deliberadamente nos introduce a la noción de la gata, figura felina asociada con la provocación sexual, catwalk, y además la boca arriba refiere como un sujeto tendido para recibir todo como una entidad pasiva en el amor, sumamente incapaz de su propia piel, dependiendo del amor que desea de su amante. Pero a mí me perturba más la presencia espectral de intertexto del Cortázar. El cuento de Cortázar termina que el hombre perseguido por los aztecas está al final en el altar del sacrificio, con la boca arriba, mirando a la noche más oscura, esperando que ahora se saque el corazón, como no solían hacer los aztecas. Y aquí también el altar del sacrificio de la cultura bélica azteca, donde el personaje sin nombre de Cortázar se veía atrapado, tendido boca arriba para sacrificarse, y ahora aparenta otra vez, pero esta vez en una casa, en un hogar, entre amor, pero quizá también es también el altar de sacrificio, seguro. Y eso es el diálogo que hago con poesía. Igual como la prosa de Cortázar, el texto poético de Beiji escenifica una relación desigual y disfraza como amor, pero cosifica en la realidad una relación de opresor-oprimida o fortalece una relación de superior-inferior en que justifican todas las acciones arbitrarias, pero la exteriorizan en esta relación que es sumamente oprimida. Bueno, también se percata un tono sarcástico de la poeta a través de la focalización en los representantes del poder hegemónico y la supuesta adopción del discurso predeterminadamente del amor, del rol de mujer, que en realidad van desarticulando y deconstruyendo la ideología dominante y opresora. Otra vez doy un salto ahora para llegar a Ana María Rodas. La próxima mujer, y cuyo poema que vamos a leer es este, es más bien como otro autorretrato. Y es el poema introductorio de su obra, los poemas de poemas de izquierda erótica, así se llama, titula. Domingo 12 de septiembre de 1937. A las 2 de la mañana nací, de ahí mis hábitos nocturnos y el amor a los fines de la semana. Me clasificaron nena, rosadito, bote la rosa hace mucho tiempo y escogí el color que más me gusta y que son todos. Me acompañan 3 hijas y 2 perros, lo que me queda de 2 matrimonios. Estudié porque no había remedio. Afortunadamente lo he olvidado casi todo. Tengo hígado, estómago, 2 ovarios, una matriz, corazón, cerebro, más accesorios. Todo funciona en orden. Por lo tanto, río, grito, insulto, lloro y hago el amor. Y después lo cuento. La función de poeta.
solo intentaré ¿no? destacar que si fíjense en el lenguaje, ahora se ha cambiado. No suena muy poético, es más prosaico, es más de prosas, ¿no? Es más cotidiano, pero de lo cotidiano y de su realidad nace su poema. Y esto es lo que se va notando como el cambio. También a mí me interesó que se va poco a poco cambiando de una ser pasiva a una ser más activa, ¿no? Cuando nació, la clasificaron nena, ¿no? Una asignación del sexo que ocurre justo al momento de nacer, pero luego hay muchas personas que no se sienten muy cómodos con esta asignación. Y ella también quiere, ¿no? Afirmar esta realidad, la nena, la rosa, y todos los estereotipos que se van con una mujer. Y lo que a mí me encanta es cuando dice río, insulto, lloro y hago el amor, ¿no? Cosas que no hay que decirlo, especialmente si usted es una mujer, no hay que revelarlo en público, pero luego lo cuento, ¿no? Eso me parece muy interesante. No quiero aburrirles más, pero este poema no he interpretado ni nada, pero es muy interesante. Quiero que lo lean. Okay. Interesantemente, estos poemas no aparecen con título. El poemario sí que tiene un título. Asumamos la actitud de vírgenes, así nos quieren ellos. Forniquemos mentalmente, suave, más suave, con la piel de algún fantasma. Sonriamos, femeninas, inocentes, y la noche clavemos el puñal y brinquemos al jardín, abandonemos esto que apesta a muerte. La gramática miente como todo invento masculino. Femenino no es género, es un adjetivo y significa inferior, inconsciente, utilizable, accesible, fácil de manejar, desechable y sobre todo violable. Eso primero, antes que cualquier otra significación preconcebida. Bueno, son muy fuertes las palabras, pero femenino no es género, es adjetivo. Lo repito. Y les dejo con estas palabras. La última, Daisy Zamora. Solo tengo un poema de Zamora. En Zamora he buscado un poema que podemos decir clásicamente política, pero en eso también se percata una intensidad femenina, un lenguaje femenino. A una dama que lamenta la dureza de mis versos. Sucede que cuando salgo lo primero que veo es un vagabundo que hurga en la basura. A veces la loca sombrea su miseria frente a mi casa y el vacío de sus ojos insomnes entenebrece a la luz de la mañana. Esquinas y semáforos invadidos por gentes que venden cualquier cosa, enjambres de niños se precipitan a limpiar automóviles. A cambio de un peso, un insulto, un golpe, adolescentes ofertan el único bien, sus cuerpos. Mendigos, limosneros, drogadictos, la ciudad entera. Es una mano famélica y suplicante. Usted vive un mundo hermoso, frondosas arboleadas, canchas de tenis, piscinas donde retozan bellos adolescentes. Por las tardes, niñeras uniformadas pasean en cochitos a rubios serafines. Su marido es funcionario importante. Usted y su familia vacacionan en Nueva York o París.
y en este país es tan solo da paso. Lamenta mis visiones ásperas, las quisiera suaves, gratas, como los pasteles y bombones que usted come. Siento no complacerla, aquí comemos piedras. Qué palabras poderosas, ¿no? Y Zamora, que estaba metida, ingresada, completamente integrada a la guerrilla, veía estas realidades cada día en las calles, ¿no? Entonces, claro, demuestra su posición política sin remordimiento en un lenguaje fácil, cotidiano, prosaico, para contrastar las vidas de las clases sociales en Nicaragua. Pero yo quiero llamar la atención a algunos verbos. Si ven ustedes, el lenguaje es muy personal, tiene un tono casi acusatorio, ¿no? Acusatorio de las mujeres que solemos hacer nosotras. El lenguaje es muy cotidiano, como el cotilleo de las mujeres. Y en mi opinión, Zamora reinventa este arte poético para crear un lenguaje directo, privado de las retóricas necesarias, para dialogarse con sus lectores, con el motivo manifiesto de crear una conciencia universal, lo cual admitiera a los oprimidos y marginalizados de los países pobres de Centroamérica. Ella también señala la pasividad de aquellas mujeres quienes acusan a la poeta por sus versos fieros, pero cuya existencia depende de su marido y se basa en las demandas y los mandos establecidos por el orden patriarcal. Al escribir poemas tan directas, Zamora exterioriza un nuevo esquema de pensamiento para las mujeres, lo cual coincide con engendrar una conciencia autónoma. Y para concluir, es un minúsculo vistazo en realidad, porque hay tantos poemas que he presentado aquí y he intentado demostrar cómo estas mujeres ubicadas en Centroamérica han inventado el género poético de su manera. Su ubicación en su tiempo y espacio despliega una nueva conciencia y estética para estas mujeres poetas. Ellas inventaron un nuevo lenguaje e insertaron un nuevo léxico que encargaron las normativas convencionales de la poesía. Arraigadas en sus políticas social, ellas no negaron de ninguna manera la herencia literaria de su continente. De hecho, eran inspiradas de los poetas, los autores de la región y dedican su propio arte a este legado. Sin embargo, su artificio es distinto, una partida de sus antepasados literarios. Primero, en escribir, descubrieron un nuevo lenguaje que testimonia sus experiencias vividas, sus negociaciones con los significados de los términos y palabras, hasta subvertir estos significados tradicionales de las palabras y acuñar nuevos términos para sustituirlos y para expresar sus nuevas realidades. Estas poetas habían enfrentado los peligros en sus países, lo cual las ofrecía muy pocas posibilidades, o que se mudaran o que se descubrieran modos y estrategias de expresarse. Y de ahí habían interpretado el mundo discursivamente, políticamente y también con su corporeidad. En todo el estudio he enfatizado la corporeidad y el cuerpo femenino, porque eso siempre ha sido una herramienta patriarcal del control, dominando la sexualidad de las mujeres. Al escribir del cuerpo femenino, al desmembrar sus partes, al hablar de los órganos físicos, estas mujeres poetas empoderan el cuerpo femenino, los extraen fuera del dominio masculino, otorgan una conciencia y autonomía a las mujeres sobre su cuerpo. Y para terminar, cito y parafraseo a Beiji en la misma entrevista, quien había confesado de escribir sobre su propio cuerpo había servido como una metáfora, geografía de su país. Y yo creo que se puede extender este precepto a todas las mujeres poetas tratadas. Su poesía es comprometida,
a la colectividad femenina y a la colectividad humana. Muchísimas gracias. Todavía unos minutos para preguntas, o sea que animo a la audiencia. Muchas gracias, muy interesante. La verdad que son poetas que no conocemos para nada, muy ignoradas, y creo que tener esta conferencia grabada en nuestro canal pues servirá para dar a conocer a estas autoras, que son, como digo, muy desconocidas. ¿Alguien se anima a hacer una pregunta, por favor? Ahí tenemos. Hola, muchísimas gracias para esta increíble conferencia. No entiendo todo, casi todo, porque soy estudiante y estudio en el nivel B1. Quiero preguntarle que es una pregunta, me parece un poco ridículo, pero otro lado, un poco serio, que me preocupa. Es verdad que en la zona de poesía no hay muchas mujeres que hombres. Sí hay menos mujeres en la zona de poesía y literatura. ¿Y por qué son menos en este área? Bueno, muchísimas gracias. Y no es una pregunta ridícula, es una pregunta muy profunda que ataca ¿no? la ideología de que hablo, ¿no? de que estoy tratando. Y es que como no hay muchos ingenieros, ¿no? como no hay, en comparación con los médicos, hay pocas médicas, entonces incluso en la literatura hay menos mujeres. Pero eso no quiere decir que todo es muy oscuro. Hay muchas mujeres y hoy en día más mujeres que hombres que quizás están practicando el arte literario. Pero como decía, ¿dónde? Aquí, ¿no? Dice que femenino no es un género, es un adjetivo. Entonces, ¿quién ha creado la lengua? ¿Quién decide las normas de la lengua? ¿Quién decide las modalidades de la literatura? Y ahora que las mujeres escriben, por ejemplo, la primera mujer poeta de América Latina que conocemos era Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y a partir de entonces tuvimos que esperar muchos siglos para que surgiera otra mujer quien escribiera. Y no se conoce muy bien, pero yo tampoco las conocía, pero a la hora de dar clase en la Universidad de Delhi descubrí dos mujeres. Quien escribía en el siglo XIX, Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Cuba, y su libro Sab, una novela antiesclavista, y la otra era Clorinda Mateo del Turner, quien escribió Aves sin nido sobre las indígenas, la población indígena del Perú. Y hablar en aquel momento sobre las comunidades más marginalizadas. Los hombres no desafiaron de escribirlo, las mujeres, dos mujeres, sí que lo hicieron. Así que sí, como la narrativa grande está todavía muy patriarcal, necesitaremos un tiempo más. Sigue nuestra lucha, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias. Enhorabuena por esa magnífica presentación. Y solamente quiero reiterar lo que había dicho Oscar hace un momento, que nosotros de verdad no conocemos o no conocíamos
excepto Yoconda Belli, ¿no? Porque ella es muy conocida, súper conocida. Y solamente puedo otra vez hacer eco lo que dijo Pablo Neruda a la hora de recibir el premio Nobel, la última frase: la poesía no habrá cantado en vano. Eso. Siguiendo lo que preguntó ahí, me parece que muchas mujeres escribían, pero no publicaban y no lo decían, ¿no? En nuestro país y en otros países también. Y la segunda cosa que me parece es muy interesante la ponencia, te agradezco y te felicito. Pero lo que me parece que es como una tendencia, o lo que decimos, una cosa muy innata en la gente marginada, ¿no? Por ejemplo, la poesía de Guillén, por ejemplo, de ese largo, ¿por qué te ríes? Porque tienes la nariz chata, ¿no? De esta cosa, porque la corporalidad es algo que surge dentro de ellos, y ellos quieren subvertir, yo creo. Sí, usarlo con varios objetivos, ¿no? Y una cosa es, claro, subvertir y hacer una aceptación de su persona también y de su cuerpo. Y eso en las mujeres se ve mucho, ¿no? Y especialmente hoy en día, cuando esta violencia contra la mujer es tan en toda parte del mundo. Aquí nosotros lo vemos ahora ya con este episodio de Kolkata, porque es una necesidad de hablar de sí mismo, porque si hablas de tu cuerpo es que quieres... Es como tomar la palabra sí, para poder decir lo que pertenece a mí, porque lo ha dictado, ha mandado el otro, ¿no? El masculino, y ahora... Es como la otra visión que quiero presentar. Exacto. Muy bien. Muchas gracias por los aplausos. Y bueno, cerramos aquí nuestra charla de hoy. Por favor, pasad, tenemos aquí un chai para tomar y creo algunas pastitas. Muchas gracias y hasta la próxima conferencia.